Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el señor Crisólogo Cáceres, el expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Keiko se puede quedar sin partido. Fiscal de la Nación, Delia Espinosa, inicia diligencias ante denuncia contra Fuerza Popular por conducta antidemocrática. Éxodo de bolivianos amenaza al Perú. Congresista Roberto Quiabra pide resguardar la frontera ante migración por grave crisis económica en Bolivia. 2 millones de jóvenes votarán por primera vez. Jefa del RENIEC, Carmen Velarde, anuncia que darán DNI a policías y militares. Cerrón se libra del caso Aeródromo Huanca. Poder Judicial lo absuelve del delito de colusión al líder de Perú Libre. En quincena de abril sale pago a Fonavistas. Reajustarán fechas ante demora de miembros de Secretaría Técnica. Bien amigos, como les comentaba, tenemos hoy una entrevista vía Zoom con el señor Crisólogo Cáceres, el expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Señor Cáceres, buenos días. Hola Carlos, buenos días, un gusto estar contigo como siempre. A ver, hay un tema que preocupa mucho, sí, que es una molestia también para muchos. Es el tema de esas llamadas spam, ¿no? Que bancos, telefonía, seguros, te llaman y te ofrecen muchas cosas. Pero, digamos, en el Congreso hay un proyecto de ley encarpetado, no sé cuánto tiempo, creo que un par de años ya, que no avanza y no se pronuncian. ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, esta es una historia muy larga que comienza en realidad en el 2018. Frente al problema que suponían las comunicaciones spam, particularmente las llamadas, que se han convertido en una pesadilla para los consumidores, o sea, ya no es una molestia, es una pesadilla, porque las personas tienen temor de contestar los teléfonos por miedo a que pueda ser una empresa ofreciéndote un producto o servicio no deseado, o peor aún, que pueda ser un estafador, o peor aún, que pueda ser un extorsionador. Entonces, el consumidor está perturbado, está realmente angustiado por esta situación. Entonces, esto ya se veía venir y en el 2018 este problema fue afrontado con una modificación del Código del Consumidor. Dicha modificación establecía esencialmente que las empresas podían seguir llamando a los consumidores, tenían que llamarlo, decirle, soy Juan Pérez de la empresa tal, lo llamo para ofrecerle tal producto. Si el consumidor decía no, entonces la empresa lo que tenía que decirle era, señor, ok, no lo vuelvo a molestar, y borrar al consumidor que había dicho no de la base de datos de la empresa. ¿Eso pasó? No, no pasó. Por el contrario, te llamaban de la empresa X, tú le decías no, y a los 20 minutos te volvían a llamar de la empresa X. Señor, ya les dije que no. A los 20 minutos te volvían a llamar nuevamente de la empresa X, es decir, nunca te borraban de la base de datos. Entonces, esa modificación que se hizo en el 2018 al Código del Consumidor fue un fracaso. Pasaron los años y se volvió a introducir una modificación. Pasaron más años y se expidió un dictamen, que es lo que nos preocupa el día de hoy. Se tramitó un proyecto de ley que establecía básicamente lo siguiente. La empresa que desee contactar con el consumidor deberá sujetarse a la disposición siguiente. 1. Será el consumidor quien se comunique con la empresa y será el consumidor el que autorice a la empresa que lo llame. O sea, eran dos cosas. El consumidor era quien llamaba y el consumidor autorizaba. Pero ¿qué pasó? Este dictamen entró al Pleno en el año pasado, más o menos en el mes de mayo, y una mano misteriosa reemplazó la I por una O. Entonces, el proyecto quedó redactado más o menos de esta manera. El consumidor podrá comunicarse con la empresa o la empresa le podrá solicitar su consentimiento. Es la empresa, para solicitar el consentimiento, tiene obviamente llamar al consumidor. Entonces, no se cambió nada. Claro. Increíble que el solo cambiar una letra altere totalmente el significado de la ley. Alguien fue investigado, alguien fue sancionado por este hecho tan irregular, por decirlo menos nadie. Hasta el día de hoy no se sabe quién cambió una letra por otra. Bueno, entonces las cosas quedaron ahí.
Estamos hablando de mayo del 2024 y no se ha movido nada hasta que Aspec hace unos días ha vuelto a remecer el avispero y ha dicho qué pasó con esa ley. Y eso es algo que ha traído consecuencias positivas porque el Indecopi ha chapado el guante y nos hemos enterado anteayer que su Comisión de Protección al Consumidor número 3 ha iniciado una investigación preliminar, un procedimiento administrativo sancionador contra Pacífico Seguros y Reaseguros y su proveedor de servicios de telemarketing Impulsa 365 SAC por efectuar publicidad de productos y servicios sin contar con el consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco de los consumidores, tal como manda la ley. Claro. Se ha comunicado por parte del Indecopi que este proceso se ha iniciado sobre la base de un análisis de 50.000 audios de llamadas telefónicas hechas por el mencionado call center a nombre de Pacífico Seguros, utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el Indecopi, luego de tantos años de espera, porque nosotros le veníamos exigiendo, señores Indecopi, ustedes tienen los recursos, inicien indagaciones preliminares o inicien investigaciones, bueno, por fin lo ha hecho, y eso es algo que hay que saludar. Ahora, así como han iniciado este tema contra esta aseguradora, deberían iniciar también contra otras empresas, ¿no? Digamos que las llamadas son frecuentes, quizá menos que antes, ¿Crees que sea Puede menos ser, que... de repente. No creo, ¿eh? Pero el otro día que... tomamos una captura de pantalla a mi teléfono. En un día, 25 llamadas spam. O sea, eso te da una llamada spam, pues, por cada hora, ¿no? Claro. O sea, cada hora, durante 24 horas del día, recibes una llamada spam, es una cosa de locos, ¿no? Yo lo que creo es que el problema, lejos de mejorar, mi estimado amigo, ha empeorado. Precisamente porque las empresas, al saberse tan impunes, no han hecho nada por corregir su conducta. Claro. Las empresas han tenido varios años para autorregularse. Las empresas han tenido varios años para establecer mecanismos que les permitan comunicarse con el consumidor sin necesidad de hostilizarlo, sin necesidad de fastidiarlo. Pero no lo han hecho. Sin embargo, cada vez que se anuncia que en el Congreso se va a discutir un proyecto de ley sobre las llamadas spam, salen y ponen el grito en el cielo y dicen que se va a eliminar el derecho de la empresa al primer contacto, ¿no? Es decir, la posibilidad que tiene la empresa de acercarse al consumidor y decirle: oye, consumidor, soy fulano de tal, te ofrezco un producto, ¿me permites continuar? Dicen que se elimina eso. Pero, oye, ya como he explicado anteriormente, de la misma empresa, aunque tú digas no una vez, te puedes pasar el resto de tu vida diciendo no y te van a seguir llamando, ¿no? Entonces, claro, al no autorregularse las empresas, lo que corresponde es que el Estado regule a las empresas. Entonces, eso es lo que se pretende hacer, pero ha estado, repito, durmiendo el sueño de los justos, un dictamen que corrija la distorsión de la última vez y vuelva a colocar: el consumidor llama, será quien llame a la empresa y el consumidor será quien autorice. Claro. Estamos esperando. Ahora, ya nos gustaría a los usuarios, así como tienen un call center para estas empresas, para llamar y ofrecer productos, qué sé yo, nos gustaría también que cuando un consumidor, un usuario llame, ¿no?, a una empresa para solicitar una mejora o tener una queja, no te contesten estos bots, ¿no?, que no te solucionan nada, que te mandan a marcar un número, ¿no?, y que finalmente uno termina colgando porque se cansó de esperar o se cansó de no recibir una respuesta, ¿no? ¿Por qué por un lado sí tiene un call center para, ¿no?, llamar constantemente a ofrecer productos, pero por otro lado una atención a un usuario te la tiene que resolver una grabadora? Tú sabes que eso que acabas de decir es un punto muy importante, porque informo a través de tu sintonizado espacio que desde hace 3 años el Perú cuenta con una ley que específicamente establece que el consumidor tiene derecho a ser atendido por un ser humano en relación a las empresas que ofrecen servicios utilizando chatbots, como los que tú me mencionas, ¿no? O sea, estos robots que son los que interactúan contigo y que muchas veces no te resuelven el problema, como mencionas, y que para determinadas personas son muy difíciles de entender y de manejar, porque te pasan con una musiquita, otra musiquita, y te dicen que tienes que presionar tal o cual tecla del teléfono, y tú de repente no tienes la preparación, ¿no?, o la capacidad de entender, particularmente los adultos mayores, particularmente las personas con alguna discapacidad,
particularmente los niños, etcétera, que de repente no tienen la facilidad de seguirle el ritmo a este tipo de sistema. Entonces, ya hay una ley y nosotros con el Congreso hicimos una investigación en el año 2024 con la Comisión de Defensa del Consumidor y se enviaron 60 cartas a empresas y a entidades del Estado para preguntarles qué habían hecho para implementar la ley. La respuesta fue básicamente que sí, que estamos tomando los preparativos, estamos armando la estructura de cómo va a funcionar el sistema, pero en buen romance no se cumple la ley. Entonces tienes que en el Perú la ley anti-spam no existe, tienes que la ley que establece que el consumidor tiene derecho a ser atendido por un ser humano cuando se trata de empresas que utilizan sistemas de chatbots, la ley tampoco se cumple. Entonces, claro, ¿dónde estamos? Esto pues es la ley de la selva, y en la ley de la selva el más fuerte hace lo que le parezca. Ahora, en este caso de las llamadas spam, Chile nos lleva una gran ventaja porque ellos se aprobaron una norma en el que la semana pasada se exige que estas llamadas tengan un prefijo y la gente puede identificar, bueno, este es un spam, no lo contesto. Digamos que ya nos llevan una ventaja respecto a esto, ¿no? Claro. Mira, antes de pasar a lo de Chile, hay que preguntarse cuántas empresas son las que llaman por teléfono. ¿Todas o algunas? Algunas. Básicamente las empresas que te llaman son las empresas de servicios de telecomunicaciones para ofrecerte sus planes. Básicamente te llaman las empresas financieras, para los bancos, para ofrecerte sus productos. Básicamente te llaman las aseguradoras para ofrecerte seguros. Y para de contar. O sea, ¿qué otra empresa te llama? ¿Te llaman las empresas de venta de ropa? No. ¿Te llaman las empresas de alimentos? No. ¿Te llaman las empresas que venden útiles escolares? No. Son estas empresas. Es un grupo muy focalizado de empresas las que realizan las llamadas spam. Entonces, llama poderosamente la atención que a pesar de su reducido número hayan podido lograr tal grado de malestar en relación a los consumidores, ¿no? Entonces, es tiempo de hacer algo. Ahora, lo de Chile es muy interesante porque Chile fue escalando posiciones y llegó a convertirse en el segundo país con más llamadas spam del mundo, lugar que ocupaba Perú. O sea, Chile nos ha ganado, imagínate. Entonces, frente a eso, ¿qué ha hecho el gobierno chileno? Ha expedido una regulación que establece lo que tú acabas de mencionar, la misma que fue anunciada la semana pasada, el día viernes, en la cual se le va a poner un número, un prefijo, como mencionaste, a los teléfonos de las empresas. De modo tal que las empresas van a poder seguir llamando, pero cuando suene el teléfono, el consumidor va a ver si existe el prefijo y va a decidir si contesta o no contesta. Pero ya está advertido de que ese número es el número de una empresa. Claro. Entonces, de ese modo, el consumidor, con esta información, va a poder decidir si le conviene o no le conviene, si tiene interés o no tiene interés, si tiene ganas o no tiene ganas de atender la llamada de una empresa. Es un gran avance, a no dudar. Ahora, una precisión. Usted mencionaba que Chile ahora es el segundo país del mundo con mayor cantidad de llamadas spam. ¿Perú está en el tercer lugar? No tengo ese dato, pero Perú ocupó el segundo lugar por años, ¿no? Pero en el último ranking de Truecaller ya es Chile. Bien, también hay otro tema que ha preocupado esta semana. Ese tema de la que abarca el tema de la salud, ¿no? Se ha identificado un suero fisiológico, ¿no? Defectuoso, que se ha estado llevando a algunas clínicas o centros médicos, qué sé yo, y al parecer, producto de han fallecido 2 personas, en Trujillo me parece también. ¿Qué medidas puede tomar un consumidor respecto a esto? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que suceden estas cosas en el país? A ver, todo comenzó hace 2 días cuando DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, emitió una alerta sanitaria, la alerta sanitaria número 38, en relación, y esta alerta fue dirigida precisamente a los establecimientos de salud públicos y privados, o sea, hospitales, clínicas y centros de atención médica. Esta alerta lo que decía era que había un alto riesgo en relación al suero fisiológico 9%, solución para perfusión correspondiente al lote 212-3624 del fabricante Medifarma, porque se habían reportado reacciones adversas graves. Es decir, es un suero o un lote, un suero fisiológico defectuoso. Y ayer
mi querido amigo, se ha reportado por parte de las clínicas Sánchez Ferrer de Trujillo y San Borja, que forman parte de la red Sana, que hay ya 3 muertos y hay 2 personas graves porque se les ha aplicado este suero. Entonces la pregunta es, en realidad hay varias preguntas, pero la primera tiene que ver con un concepto, que es una alerta sanitaria. La alerta sanitaria es una comunicación que efectúa la entidad correspondiente, en este caso DIGESA, para advertir a los consumidores, a las empresas y a las demás entidades del gobierno que han identificado un producto que tiene un nivel de riesgo. Entonces, una alerta puede estar referida a un suero, puede estar referida a un chocolate, puede estar referida a un automóvil, puede estar referida a un tomacorriente, puede estar referida a una sillita para bebé. O sea, las alertas, dependiendo del tipo de producto de que se trate, son dadas para que los consumidores tomen sus precauciones y de preferencia eviten consumir o comprar el producto. Entonces, en el caso de una alerta sanitaria, es particularmente grave porque se trata de un producto destinado a la salud. Claro. Entonces, la alerta sanitaria fue dada hace 48 horas, repito, y en particular los hospitales y las clínicas debieron haber tomado nota. Si se han presentado personas a las que se les ha aplicado este suero fisiológico defectuoso luego de la alerta sanitaria, entonces hay un nivel de responsabilidad ineludible por parte de la entidad, de la empresa, que haya desoído la alerta sanitaria de DIGESA. Si estas muertes o estas personas que están graves han recibido este suero fisiológico después de la alerta sanitaria, no hay duda de que son responsables por haber aplicado al consumidor. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa en situaciones como esta? Las personas afectadas o sus familiares o deudos, en este caso, tienen el derecho de solicitar inmediatamente o presentar inmediatamente un reclamo al centro de salud correspondiente. Y a la par pueden acudir a su salud, a la Superintendencia de Salud, que es la autoridad competente en materia de salud, para que se inicie un procedimiento de investigación primero y un procedimiento sancionador de corresponder similar al que hemos comentado de Indecopi en relación al tema spam con Pacífico Seguros, ¿no? Un procedimiento para identificar a los responsables. Como resultado de ese procedimiento, lo que va a resultar es que se va a imponer una sanción pecuniaria a la empresa si se la encuentra responsable y se pueden disponer medidas correctivas en favor de los consumidores agraviados. Medidas correctivas que traten de resarcir del daño sufrido. Por ejemplo, el costo de la atención médica, por ejemplo, el costo de la rehabilitación, por ejemplo, el costo de los medicamentos que se han empleado y cualquier otra circunstancia derivada de la aplicación indebida de este suero fisiológico. Ahora, si el consumidor considera de que quiere una indemnización, la indemnización únicamente se puede tramitar ante el Poder Judicial. Se tiene que iniciar un juicio, para lo cual hay que interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Para que allí sí ya hablemos de montos mayores, porque la indemnización lo que busca es compensar económicamente al consumidor por los daños físicos, la pérdida de trabajo, el lucro cesante, el daño al proyecto de vida, y una serie, el daño moral, el daño emocional, etcétera. Y eso se puede cuantificar en millones de soles, ¿no? Claro. Ahora, una última consulta para ir terminando la entrevista. Una sola alerta sanitaria obliga a retirar el producto. Sin duda. No se requieren 2 alertas sanitarias. O sea, no se trata de que yo te advierta con mi alerta sanitaria, oye, cuidado con el suero fisiológico de Medifarma, lote tal, al día siguiente, oye, te recuerdo de que hay una... Claro. No es que te recuerdo. Basta la alerta que se da una vez y se acabó. Ya todos los que tengan en su poder ese suero y también los establecimientos farmacéuticos deben inhibirse de comercializar este suero fisiológico 9% correspondiente al lote 21-23-62-4. Ese lote no puede estar siendo comercializado porque puede ocasionar la muerte, que no es poca cosa. Entonces, en el programa de hoy debe quedar claro la importancia de las alertas para los consumidores. Lo que sí falta en nuestro país es que estas alertas tengan un mayor nivel de difusión, que varios medios más se sumen a la alerta porque de repente los canales que tiene, en este caso DIGESA, para advertir a la población de los riesgos inherentes a este producto son canales que se quedan cortos. Claro. Entonces debería buscarse sistemas que permitan
que todos los medios de comunicación públicos y privados transmitan las alertas, porque como vemos, puede estar en juego la vida de las personas. Bien, señor Crisólogo Cáceres, interesante siempre conversar con ustedes sobre estos temas que alertan al consumidor. Queremos agradecer la entrevista. No, de nada. Un gusto como siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el señor Crisólogo Cáceres, él es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios del Perú, ASPEC, con quien hemos conversado de dos temas, ¿no? El tema de las llamadas spam que se incrementan y el tema de este suero fisiológico que al parecer ha causado ya 3 fallecidos en el país y que bueno, debe ser retirado de los establecimientos de salud. Vamos a ver cómo avanza esta situación, porque estamos hablando de la salud de la ciudadanía. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.